Conoces esa sensación. El examen final es mañana y simplemente tienes que aprobar, pero tus manos están sobre el teclado jugando un videojuego hasta las 3 de la mañana. O quizás la fecha límite de un proyecto enorme te respira en la nuca y aún así te encuentras desplazándote por TikTok, diciéndote a ti mismo que solo necesitas un descanso de 5 minutos, pero ese descanso se convierte en 3 horas. Esto es autosabotaje. Es el acto de socavar activamente tus propios objetivos. Con frecuencia lo reconocemos como procrastinación, esa tendencia a postergar lo que sabemos que debemos hacer. Pero el autosabotaje también aparece de formas más sutiles, como el síndrome del impostor. Es el miedo a ser descubierto como un fraude. Y ese miedo puede llevarte a sabotear precisamente las oportunidades que mereces. Pero aquí está la clave. Lo que todos estos comportamientos tienen en común es que no te están simplemente ocurriendo. Son estrategias que tú mismo despliegas en tu contra, muchas veces sin darte cuenta de que lo estás haciendo. Y si te sientes identificado con esto, quiero que sepas que no eres la excepción. Eres la regla. Los números son, en realidad, bastante contundentes. Los estudios muestran que entre el 62 y el 82% de las personas experimentarán el síndrome del impostor en algún momento de sus vidas. Y en entornos universitarios, hasta el 95% de los estudiantes reconoce tener un problema con la procrastinación. Esto no es un defecto de carácter reservado para unas pocas personas disfuncionales. Es parte de la configuración de fábrica de nuestro cerebro. Sin embargo, no todos lo experimentamos de la misma manera. Piensa en ello como un espectro. En el extremo derecho, en la zona Hoshau, se encuentran los patrones crónicos que alteran la vida y que se repiten sin importar la situación, para aproximadamente el 15 al 20% de los adultos. Esta es su realidad cotidiana. Y en ocasiones esto está vinculado a diferencias neurobiológicas, como el TDAH, que hacen que estos patrones sean realmente difíciles de romper. Pero la amplia mayoría de nosotros, probablemente entre el 60 y el 80%, vivimos en la zona gris. Generalmente estamos bien. Pero cuando las apuestas son elevadas, cuando nos enfrentamos a un gran desafío, de repente comenzamos a hacer exactamente las cosas que garantizan que fracasaremos. Es como si una parte oculta de nuestra mente tomara el control justo cuando más necesitamos claridad. Sin importar dónde te encuentres en ese espectro, el objetivo es ayudarte a comenzar a moverte hacia la izquierda. Y para lograrlo, primero tenemos que entender el código subyacente que hace funcionar todo este sistema. Quizás te preguntes, si esto es parte de nuestra configuración de fábrica. Si casi todo el mundo lo hace, tiene que haber una razón para ello, ¿verdad? Solemos pensar en el cerebro como un simple sistema buscador de placer, siempre persiguiendo una dosis de dopamina. Pero la verdad es que tu cerebro es, primero, una máquina de predicción y solo en segundo lugar, una máquina de placer. Desde una perspectiva evolutiva, su tarea fundamental no es hacerte feliz, es mantenerte con vida. Y para lograrlo, necesita predecir con exactitud qué va a suceder a continuación. Por eso construye un modelo interno de tu realidad, en el pasado, para tu supervivencia. Esto tenía que ver principalmente con tu entorno físico, predadores, hambre, peligros ambientales, pero hoy en día, ese modelo también incluye tu identidad y tu sentido de valía personal. Para visualizarlo con facilidad, imagina una gráfica simple en tu mente. En el eje vertical se encuentra tu competencia o tu valía. Tu cerebro traza una línea horizontal a lo largo de esta gráfica. Esta es tu línea base interna. Representa exactamente cuán bueno o cuán seguro espera tu cerebro que sean las cosas. Y el temor más profundo del cerebro, un temor mucho más intenso que el fracaso en sí mismo, es el terror de descubrir que esa línea está en el lugar equivocado. Cuando la realidad del mundo externo se aleja de esa línea, se abre una brecha. Esta brecha vertical
Se llama error de predicción. Y para tu cerebro primitivo, esa brecha señala peligro. No importa si lo que sucede es positivo o negativo. Ante cualquier desviación significativa de lo esperado, activa las alarmas. El autosabotaje, en todas sus extrañas formas, es la estrategia que usa tu cerebro para cerrar esa brecha. Este mecanismo se manifiesta de dos formas principales, y cada una responde a un tipo diferente de configuración interna. El primer camino es común en personas con una autoestima elevada pero frágil. Tu línea base interna está fijada muy alto. Te dicen soy, o debería ser, altamente competente pero el mundo externo está lleno de datos desordenados e inciertos. Cosas como exámenes o evaluaciones de desempeño podrían demostrar lo contrario, y eso crea una brecha entre tu alta expectativa y la realidad impredecible. ¿Qué haces? Entonces, te niegas a dejar que los datos sean recopilados. Recurres al autoboicot conductual. Quizás te quedas despierto toda la noche antes de una presentación importante o comienzas el proyecto en el último momento posible. Es básicamente un escudo protector muy inteligente. Si fracasas, siempre puedes culpar al obstáculo que tú mismo pusiste a fracasé porque estaba agotado. Pero si tienes éxito, puedes creer que eres un genio, lo logré a pesar del cansancio al sabotear tu desempeño. Proteges esa línea base elevada para que nunca sea refutada. El cerebro prefiere el control de la narrativa por encima de la posibilidad de descubrir una verdad incómoda. El segundo camino es común en quienes tenemos una autoestima más baja. Aquellos que luchan con el síndrome del impostor. Aquí, tu línea base interna está fijada muy abajo. Te dice, no soy suficientemente bueno. Soy un fraude. Pero entonces el mundo externo te da un ascenso o alguien te da un cumplido sincero y sentido. De repente, la línea de la realidad sube muy por encima de tu línea base. Este éxito repentino es un error de predicción masivo. El mundo te está diciendo que eres valioso, pero tu línea base insiste en que eres inútil. Y esa brecha se siente increíblemente insegura, casi amenazante. Entonces, recurres a lo que se llama autoboicot declarativo. Puedes constantemente decirle a la gente que te sientes enfermo o abrumado antes de una tarea importante. Eso baja sus expectativas, sí, pero el coste es que lentamente entrenas a todos a tu alrededor para que te vean como frágil e impredecible. Estás intercambiando tu potencial a largo plazo por un momento de seguridad inmediata. Es una retirada al dolor familiar de no ser suficientemente bueno, simplemente porque tu cerebro prefiere un fracaso predecible ante un éxito incierto y aterrador. La comodidad de lo conocido, aunque sea dolorosa, gana siempre ante la incertidumbre de algo mejor. Y aquí está la parte más frustrante. Incluso cuando entiendes todo esto, incluso cuando ves el patrón y desesperadamente quieres cambiar, ¿por qué todavía se siente imposible? ¿Por qué no puedes hacer que tu cuerpo haga lo que lógicamente sabes que deberías hacer? Porque esto no es solo un juego psicológico, en última instancia es una batalla biológica. Cuando aparece esa brecha en la gráfica, el centro de detección de amenazas del cerebro, la amígdala, puede hacer sonar la alarma. Ve la incertidumbre como un peligro para tu identidad. Entonces, básicamente empuja a tu cerebro racional fuera de el asiento del conductor para tomar control del volante. Estás en modo de lucha o huida. Y al mismo tiempo, el pedal de freno del cerebro, una región llamada giro frontal inferior derecho, debería intervenir y evitar que hagas algo impulsivo. Para las personas que luchan con esto, ese pedal de freno se siente como si estuviera cubierto por una gruesa capa de esponja. Tienes que presionar con mucha más fuerza para que funcione. Así que terminas en esta situación aterradora. Tu pánico ha tomado el volante y los frenos son demasiado blandos para detener el coche. Se siente como si te precipitaras hacia un abismo y hubieras perdido completamente la capacidad de frenar. Las personas que han superado esto no eliminaron el miedo,
Solo encontraron la manera de calibrar su línea base interna para que coincidiera con la realidad, de modo que la alarma no suene tan fuerte. Y ese es nuestro objetivo. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Seamos claros. No necesitas comprar un curso de $300, ni descargar una nueva y compleja aplicación de productividad. A menos que estés en una zona clínica que requiera medicación, la gran mayoría de nosotros puede comenzar a reprogramar esto con algo que probablemente ya tienes, un bolígrafo y un cuaderno. Vamos a usar el simple acto de escribir para guiar suavemente al cerebro de regreso a un lugar de seguridad y control. Lo haremos en 3 pasos. El primero es retomar el volante. El segundo es sortear el freno roto. Y el tercero es cerrar la brecha. Cada uno de estos pasos actúa sobre una capa diferente del problema. Antes de actuar, tenemos que mover las emociones fuera del asiento del conductor. Cuando sientas esa ola de ansiedad o ese impulso de procrastinar, abre tu cuaderno. Simplemente escribe lo que estás sintiendo. Por ejemplo, siento una tensión en el pecho, tengo el pensamiento de que voy a fracasar. Esto se llama defusión cognitiva. Cuando mantienes estos pensamientos en tu cabeza, tú eres la emoción, pero en el momento en que los escribes, te separas del sentimiento. Te conviertes en el observador. Puedes nombrar la emoción o incluso dibujarla como un personaje, como en la película Intensamente. Ya sea que la escribas o la dibujes, el resultado es el mismo en creas, una pequeña distancia entre tú y el miedo. Y esa distancia es la forma más sencilla de sacar el pánico del asiento del conductor. Le permite a tu mente racional volver a tomar el volante. Es un gesto pequeño, pero su impacto neurológico es real. Ahora que estás de vuelta en el asiento del conductor, todavía tenemos un problema mecánico considerable. Incluso con tu mente racional activa, el pedal de freno interno sigue siendo fisiológicamente débil. Depender de la fuerza de voluntad bruta para detener el sabotaje simplemente te agotará. Necesitamos ser más inteligentes. Aquí hay 3 herramientas que podemos usar dependiendo de el tipo de sabotaje que estás enfrentando. Primera herramienta: el protocolo del borrador pésimo. Si eres el perfeccionista paralizado por el miedo a no ser suficientemente bueno, prueba esto. Escribe esto en la parte superior de tu página durante los próximos 20 minutos. Mi único objetivo es escribir la basura más terrible y vergonzosa imaginable. Al hacer que lo pésimo sea el objetivo, eliminas el miedo al fracaso. Tu amígdala deja de sonar la alarma porque no puedes fracasar escribiendo basura. Le engañas, para empezar, y generalmente descubrirás que lo que creas no es en realidad tan malo, pero para entonces ya tienes el impulso para seguir adelante. Es la intención paradójica convertida en práctica cotidiana. Segunda herramienta: el método W o P&C. ¿Eres un procrastinador que se distrae fácilmente? Usa el método W o P, que en español significa deseo, resultado, obstáculo y plan. Escribe tu deseo y el mejor resultado posible. Pero luego, y este es el paso fundamental que la mayoría de las personas omite, escribe el obstáculo. Sé brutalmente honesto. El obstáculo es que en el momento en que llego a casa, me desplomo en el sofá y me pongo a mirar el teléfono. Luego, convierte ese obstáculo en un plan usando una declaración de tipo sí. Entonces ansí cruzo la puerta, inmediatamente pondré mi teléfono en un cajón. Al ensayar este escenario, estás escribiendo un guión para tu cerebro. Precargas la decisión para que, cuando llegue el momento, simplemente ejecutes el código. Tercera herramienta: el surf de los impulsos. Las 2 primeras herramientas eran para sortear el freno débil y ponerte en marcha. Pero esta tercera herramienta es diferente. Esta es la forma en que realmente fortalecemos el pedal de freno. Úsala cuando sientas ese calor físico específico en tu cuerpo que te grita corre, o revisa tu teléfono. Cuando ese impulso llegue nulo combataos, solo rastréalo. Toma tu bolígrafo y escribe en el impulso es un 8/10. Ahora mismo lo siento como un calor
en mi cara. Espera 2 minutos y vuelve a comprobarlo. Ahora es un 6. Estos impulsos fisiológicos son como olas. Se acumulan, llegan a su punto máximo, pero siempre se rompen dentro de unos 20 minutos. Al surfear esa ola, sin actuar sobre ella, estás haciendo una repetición en el gimnasio para tu cerebro. Estás entrenando ese pedal de freno para manejar los impulsos físicos, tal como el paso 1 te ayudó a manejar los emocionales. El tercer paso es el más crítico al cerrar la brecha. Las herramientas que acabamos de ver ayudan en el momento, pero para un cambio real y duradero necesitamos ajustar esa línea base de la que hablamos antes. Necesitamos recopilar datos precisos del mundo real para poder calibrar tus expectativas internas, de modo que coincidan con la realidad. Lo hacemos con experimentos conductuales. El objetivo es encontrar puntos de datos externos precisos. En lugar de asumir que fallarás, trátalo como una prueba científica. Escribe una hipótesis ANSI. Muestro mi trabajo antes de que esté perfecto. La gente pensará que soy incompetente. Luego, ejecuta la prueba. Toma una idea o un proyecto que ni siquiera esté terminado en un 80%. Compártelo con un amigo de confianza o un colega para recibir retroalimentación. No lo puledas, solo envíalo y observa lo que ocurre. ¿Se rieron de ti o simplemente te dieron la retroalimentación que necesitabas para terminar? Le estás enseñando a tu cerebro que estar en proceso no significa ser incompetente. Ahora que has recopilado estos nuevos datos, necesitamos calibrar tu línea base interna. Puedes usar el cuestionamiento socrático. Cuando esa voz interior diga soy incompetente, escríbelo y ponlo a juicio. Pregunta: ¿no hay realmente ninguna evidencia de que soy competente? ¿Qué hay de ese último proyecto que terminé? Obligas a tu cerebro a mirar los éxitos que está tratando de ignorar. Piensa en ello como ser el abogado defensor. Estás construyendo un caso sólido para demostrar que eres capaz. Y la parte más crucial para equilibrar esa gráfica es la siguiente. Necesitamos cambiar la forma en que defines un error. En tu cuaderno, practica la reatribución. Cuando las cosas salgan mal, en lugar de escribir soy un idiota, siempre la cago. Escribe, esto es solo un dato del que puedo aprender. Cuando tratas un error como información, en lugar de un defecto de carácter, el cerebro deja de verlo como una amenaza. Las alarmas no suenan y la necesidad de autosabotearse simplemente desaparece. Pongamos todas las piezas juntas. Este es el camino para salir del ciclo. Primero, gestionas la emoción para poder pensar. Luego, sorteas el freno poco fiable para poder actuar. Y, finalmente calibras la línea base para dejar de librar una guerra contra ti mismo. Sé que esto suena como mucho, pero recuerda, no tienes que hacerlo todo a la vez. Si no estás seguro de por dónde empezar, comienza simplemente con el paso 1. Abre tu cuaderno y escribe la emoción que estás sintiendo ahora mismo. Ese único gesto ya es un acto de valentía y autoconciencia. Quiero que imagines ese espectro de nuevo. Tal vez hoy sientas que estás en el extremo derecho, pero cada vez que tomas ese bolígrafo, cada vez que surfeas un impulso o te das permiso para ser imperfecto, estás dando un pequeño paso hacia la izquierda. Estás cerrando la brecha y demostrándole a tu cerebro que el mundo es en realidad más seguro de lo que pensaba. Esto no se trata de convertirte en una persona diferente. Se trata de recuperar lenta y suavemente el volante de tu propia vida. Gracias por ver este video. Espero que esto te dé algo útil que puedas probar hoy mismo. La próxima vez exploraremos cómo este mismo sistema de autosabotaje aparece en nuestras relaciones más cercanas. Hasta entonces, cuídate. Nos vemos en el próximo.